¿Qué sucede cuando la línea entre la ficción y la realidad se difumina? Los medios nos muestran titulares sensacionalistas: crímenes atribuidos a videojuegos, y en México, recientemente, se ha propuesto un impuesto del 8% sobre los videojuegos violentos, alegando que fomentan la agresión juvenil. Pero, ¿son realmente los videojuegos los culpables? ¿O hay algo más profundo detrás de la violencia en nuestra sociedad? Bueno, eso es lo que intentaremos averiguar para descubrir la verdad que se esconde tras las pantallas y separar los mitos de la realidad. Hoy, vamos a explorar los casos más polémicos y descubrir qué hay detrás de la controversia. El 20 de abril de 1999, en Littleton, Colorado, dos estudiantes de la escuela secundaria de Columbine, Eric Harris y Dylan Klebold, iniciaron uno de los tiroteos escolares más trágicos de la historia de Estados Unidos. El tiroteo en la preparatoria de Columbine dejó un saldo total de 13 víctimas mortales, 12 estudiantes y un profesor, Dave Sanders. Además, 24 personas resultaron heridas, ya sea por disparos o al intentar escapar del lugar. Los perpetradores, Eric Harris, de 18 años, y Dylan Klebold, de 17, se suicidaron dentro de la escuela, elevando la cifra total de fallecidos a 15. Para vecinos y compañeros, la noticia fue un shock absoluto. ¿Cómo dos jóvenes podían llegar a cometer un acto tan extremo? Desde el primer momento, los medios buscaron culpables, y los videojuegos violentos fueron señalados como causa evidente. Eric y Dylan no eran solo jugadores, tenían problemas emocionales y sociales profundos, que incluían bullying, conflictos familiares y señales de depresión y agresividad. Títulos como Doom y Duke Nukem 3D aparecieron en reportajes, mostrando a los jóvenes como jugadores apasionados y sugiriendo que los juegos habían desencadenado su comportamiento. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja. Sus diarios y vídeos previos al ataque mostraban planes meticulosos y frustración acumulada, pero no indicios de que los videojuegos fueran la causa de la masacre. Estudios científicos posteriores demostraron que esta conexión es infundada. Investigadores y psicólogos coinciden en que los videojuegos no fueron responsables del ataque. Los videojuegos solo estuvieron presentes, pero no fueron ni detonante ni causa de la tragedia. Aunque en un principio los medios culparon directamente a Doom, Marilyn Manson y la cultura gamer oscura, las investigaciones posteriores del FBI y del Servicio Secreto de Estados Unidos concluyeron que el verdadero trasfondo fue una combinación de factores psicológicos y sociales, no los videojuegos. Tales como aislamiento social y bullying constante, trastornos psicológicos, acceso fácil a armas y explosivos, necesidad de notoriedad, fascinación por la violencia mediática. El 18 de enero de 2017, México fue sacudido por un suceso que parecía imposible. En el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, Nuevo León, un estudiante de tan solo 15 años sacó una pistola calibre 22 dentro del aula y disparó contra su maestra y 3 compañeros, antes de intentar quitarse la vida. Las cámaras de seguridad registraron los hechos en tiempo real. Las imágenes, filtradas poco después, fueron reproducidas sin censura por numerosos medios de comunicación. El país entero quedó paralizado y los titulares no tardaron en buscar un culpable. Algunos periodistas y funcionarios públicos culparon a los videojuegos violentos. Se dijo que el adolescente imitaba lo que veía en juegos como Call of Duty o GTA. Pero la verdad, como suele ocurrir, era mucho más compleja. El joven había sido diagnosticado con depresión severa. En su historial se encontraron mensajes y publicaciones donde expresaba desesperanza, deseos de morir y una profunda sensación de vacío. En la escuela, sufría aislamiento social y mostraba signos claros de trastornos emocionales no atendidos. Pese a que sus padres conocían parte de la situación, no se había buscado ayuda psicológica profesional. Los videojuegos no fueron la causa. Fueron, quizás, una distracción o un refugio momentáneo ante una realidad demasiado pesada para un adolescente. El 26 de agosto de 2018, durante un torneo de videojuegos Madden NFL 19 en un centro comercial de Jacksonville, Florida, un joven jugador disparó contra otros competidores tras perder la partida. El atacante perdió en el torneo de Madden NFL 19 y reaccionó de forma violenta, dejando un saldo total heridos,
3 personas, incluyendo al atacante, según reportes. Inmediatamente, algunos medios atribuyeron el hecho a la influencia de los videojuegos violentos, señalando a Mara como desencadenante del comportamiento agresivo. Investigaciones posteriores indicaron que tenía trastornos mentales diagnosticados, incluyendo problemas de control de impulsos y agresión. La violencia no surgió de la consola ni de la pantalla, sino de un trastorno mental no controlado, combinado con la presión del momento y la falta de supervisión adecuada. Este caso subraya la necesidad de abordar la salud mental y la educación emocional en lugar de culpar al entretenimiento digital. La verdadera tragedia reside en la falta de apoyo psicológico y en la incomprensión de las emociones de los jóvenes. Los videojuegos son entretenimiento. La prevención y la atención a la salud mental son la verdadera defensa contra este tipo de violencia. En la Sierra de Veracruz, en la comunidad de El Tejocote, una tarde de enero terminó en tragedia. 2 niños jugaban en una tienda de maquinitas cuando uno perdió. Se alejó, volvió a su casa, tomó una pistola y regresó al local. Un disparo alcanzó a un niño de 11 años. Fue trasladado de emergencia al hospital, pero desafortunadamente este no sobrevivió. Los reportes señalan que el arma pertenecía al padre del menor agresor, quien, junto con su hijo, abandonó la comunidad tras los hechos. La Fiscalía de Veracruz abrió una carpeta de investigación. No hay, sin embargo, información pública que explique completamente el trasfondo del agresor. No se han publicado diagnósticos psicológicos ni entrevistas que permitan concluir por qué ocurrió exactamente esto. Lo que sí queda claro es algo más elemental y peligroso: el acceso de un niño a un arma en el hogar. Pero, una vez más, la historia tomó un rumbo conocido. En los titulares, las palabras maquinitas y videojuegos se convirtieron en el centro de la conversación. Los noticieros repitieron la misma pregunta de siempre: ¿están los videojuegos violentos convirtiendo a los niños en agresores? Es más fácil culpar a una pantalla que mirar lo que ocurre fuera de ella. Porque detrás de cada caso hay una verdad más incómoda: hogares con armas sin resguardo, falta de acompañamiento familiar y una sociedad que busca culpables, no soluciones. ¿Es realmente el entretenimiento digital el culpable de la agresión juvenil o estamos señalando un chivo expiatorio mientras ignoramos las verdaderas raíces de la violencia? Estudios realizados por la Asociación Estadounidense de Psicología, APA, han concluido que no hay evidencia suficiente para establecer una relación causal entre los videojuegos violentos y la conducta violenta. La presidenta de la APA, Sandra L. Schulman, afirmó que atribuir la violencia a los videojuegos no es científicamente sólido y desvía la atención de otros factores, como los antecedentes de violencia. Es fácil culpar a lo que tenemos delante, a lo que vemos todos los días, pero la violencia real nace en lugares que no podemos ignorar. En hogares rotos, en silencios que duelen, en personas que claman por ayuda y nadie escucha. Los videojuegos no matan, no rompen familias. La indiferencia, la soledad y la falta de apoyo sí. Los videojuegos, por sí mismos, no crean violencia. Los casos trágicos que vimos reflejan problemas más profundos: acceso fácil a armas, desatención familiar, falta de educación emocional y una sociedad que busca culpables rápidos. Culpar a los videojuegos es simplificar la realidad, ignorar las verdaderas causas y desviar la atención de lo que realmente importa: prevenir tragedias protegiendo a los niños y fortaleciendo sus entornos. Solo comprendiendo estas raíces podremos evitar que hechos como estos se repitan, sin sacrificar la creatividad, la diversión ni la libertad de los jóvenes.